Hoy quiero ver un tema nuevo que se llama control sintético y está dentro de la familia de los modelos que, que responden a la necesidad de evaluar impactos de políticas públicas, por ejemplo, o impactos de eventos, digamos, abruptos o a lo mejor no previsibles en un entorno. También sirve para evaluar, por ejemplo, experimentos naturales. Eh, Una de las características fundamentales del control sintético es que, a diferencia del modelo de Deep and Deep, entonces, digamos, podríamos pensarlo que tenemos como dos escenarios posibles, ¿no? Podemos hacer un modelo de diferencias en diferencias o podemos hacer un modelo de control sintético. ¿Cuál es la diferencia entre hacer uno u otro? La diferencia básica es que en el caso del modelo de diferencias en diferencias, necesitamos que sean muchas observaciones las que son tratadas y las que no son tratadas. De hecho, en el mundo de diferencias en diferencias estaríamos hablando de un entorno tal vez de microdatos. No necesariamente, porque se puede hacer con series de tiempo, de unidades agregadas, pero necesitaríamos muchísimos datos, tanto de tratados como no tratados. Entonces, ahí en este caso, digamos, lo más común es emplearlo para evaluar, por ejemplo, efectividades de vacunas. Tenemos a personas a las que les damos la vacuna y a personas a las que no, y evaluamos el efecto que tiene respecto a una enfermedad. Para eso sirve Disney. Ahora, control sintético, a diferencia de ese escenario, parte de la idea de que probablemente no tienes analizado un escenario en el que muchas observaciones fueron tratadas, sino tal vez solo una, ¿no? Solo un país decidió cancelar su aeropuerto, solo un país decidió tener elecciones eh, judiciales en un entorno de crisis, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas medio raras que ocurren en el mundo. Este, ah, el, o, por ejemplo, solo un país, por ejemplo, vamos a asumir por un momento que evaluamos el Brexit, solo un país decide, por ejemplo, dejar la Unión Europea, ¿no? Comparado con un resto de países que no lo hicieron. Entonces, control sintético trata de construir ese escenario contrafactual o alternativo que pudo haber existido si no se hubiera incurrido en la decisión de política o no se hubiera enfrentado el evento no previsible o abrupto observado. De eso se trata control sintético. Probablemente una de las aplicaciones que no, que se podrían ver, pero que no he visto muchísimo que se explore, creo que podría servir un poco para evaluar incluso hasta, por ejemplo, desempeño de mercado. Pues, es decir, podríamos comparar el mercado mexicano, por ejemplo, de telecomunicaciones, en comparación con otros mercados, porque a lo mejor el mercado mexicano decidió alguna política como tal vez permitir fusiones. Digo, no es el caso, pero podría ser, ¿no? Y otros mercados no lo permitieron, ¿no? Entonces tenemos este tipo de comparación. Ahora, entonces, algunos supuestos o un poco de notación de lo que voy a hablar aquí. Eh, Voy a hablar de unidades observadas. Entonces voy a decir, supongamos que tenemos J más una unidad. J más un países, J más un estado, por ejemplo. Eh, J más en general, individuos, vamos a llamarlas. Entonces, esos individuos están indexados de esta manera, desde uno hasta J más uno. Sin embargo, en realidad yo voy a asumir que puedo particionar el conjunto de datos en dos tramos. Un primer conjunto de datos que está aquí, que voy a denominar como el conjunto de donadores, y ahorita les digo en qué términos significa eso. Y voy a asumir que la primera unidad, cuando J es igual a uno, es la unidad que fue tratada. Solo por simplicidad. Entonces, digamos, de las J más 1 unidades, solo la primera fue la que enfrentó tratamiento y todas las demás, a partir de la J igual a 2, 3, así hasta J más 1, no fueron tratadas. Fueron las unidades que le vamos a llamar pool de donadores. Ahora, ¿por qué le llamamos pool de donadores a esos? Porque vamos a asumir que esos individuos, como no enfrentaron el cambio de política o no tuvieron un cambio, pueden ayudarnos a predecir cuál hubiera sido el comportamiento del individuo tratado si no hubiera sido tratado. ¿Sí? Es un poco como tratar de construir
Piénsenlo un poco de esta manera. Imaginemos por un momento que las personas que estamos aquí en el aula somos las únicas que estamos tomando la clase y abruptamente una de las personas que está en la clase decide dejar la clase porque a lo mejor tiene, tiene algún tipo de escenario implicado, como por ejemplo, ni modo, tiene que tomar un trabajo porque en este momento necesita trabajar, ¿no? Entonces decide dejar la clase. Y entonces se va y no toma la clase, pero trata de hacer las tareas eventualmente conforme va pasando, va pudiendo. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, al final del semestre llegan las calificaciones y a lo mejor notamos que esa persona que dejó la clase y efectivamente por la dificultad que significó trabajar, tiene un desempeño menor que el resto de sus compañeros, o compañeras o compañeros. Entonces, podríamos tratar de responder, ¿cuál hubiera sido la calificación de esa persona en un escenario alternativo en el que sí hubiera acudido a la clase de forma normal, ¿no? ¿Cómo lo reconstruiríamos? Bueno, creo que una manera muy intuitiva podría ser decir, bueno, ¿por qué no asume que a lo mejor la calificación de esa persona pudo haber sido el promedio del grupo de personas que sí fue? ¿No? ¿Están de acuerdo? Ese podría haber sido un escenario alternativo. Eso es más o menos control sintético. Entonces, piensa en control sintético en términos sencillos, ahorita le doy un poco más de formalidad a esto, que entonces Eh, si pudiéramos observar las trayectorias, digamos por un momento que tenemos esta situación, tenemos el tiempo y aquí tenemos una variable de respuesta y, la que sea, y que podemos observar, vamos a asumir solamente por simplicidad ahorita tres trayectorias de evolución. Digamos que esta es la trayectoria del individuo J igual a 1, es la unidad tratada, vamos a asumir, y digamos que tenemos la trayectoria de uno de los del pool de donadores, que a lo mejor estaba por aquí correlacionada, y justo hubo un evento abrupto donde todos los demás, por ejemplo, J igual a 2, que fue aquí, y digamos que por acá tengo otro individuo que está por acá, y este es J igual a 3, y digamos, supongamos por un momento que tengo todos los demás, ¿no? Entonces, solamente de hacer esta inspección visual, yo podría, mi hipótesis de trabajo podría decir que el efecto del impacto que ocurrió aquí, digamos, aquí hubo un impacto, digamos, hubo un cambio, ¿no? Nuestro compañero, compañera decidió dejar la clase, por ejemplo, no dejarlo, sino más bien decidió dejar de asistir y tomarlo todo asincrónico, ¿no? Digamos, es un poco como la idea, ¿no? Y a lo mejor, entonces, la distancia que guarda de aquí a acá es el efecto que tiene digamos, el hecho de haber cambiado su rutina respecto de la clase. Entonces, ¿cómo podríamos reconstruir la trayectoria del individuo verde? Es decir, ¿cómo es construir su escenario alternativo o contrafactual? Bueno, si, por ejemplo, si podemos construir de qué manera están correlacionadas todas las líneas antes del evento, digamos que el evento como ocurrió aquí en Tepelitos, pues digamos, si podemos encontrar cuál es la correlación que existe de todos los individuos entre este tramo y este tramo, entonces podríamos construir una combinación lineal. Pensemos de esta manera. ¿Qué les parece si yo digo que el efecto del individuo verde, que es Y1, se puede construir como la combinación lineal del efecto que tiene, en este caso, por ejemplo, W3, le voy a poner un ponderador que sea Y3 más, Y3, perdón, Y3 más el efecto que tiene el ponderador le voy a poner aquí W2 de Y2. Entonces, si lo que observan aquí es en realidad una combinación lineal de las calificaciones, por ejemplo, del individuo 3 y del individuo 2, ponderadas por W3 y W2. Esos ponderadores eh, son lo que me podrían permitir, es decir, cuánta de la información que aporta Y3 puede explicar el comportamiento que hubiera tenido Y1. ¿Cuánta de la información que tiene Y2 podría explicar el comportamiento de Y1? Por ejemplo, ¿eso por qué sí es posible? Bueno, porque, regresando a mi ejemplo del salón, si esa persona se hubiera quedado en el aula de forma normal, a lo mejor hubiera hecho equipo con Y2 y con Y3, y entonces sonaría lógico que su calificación debería de estar alineada a la de Y2 y Y3.
¿Sí me explico? Algo tan sencillo como es. O a lo mejor no es su equipo, pero trabajó con ellos, ¿no? Entonces, por eso su calificación hubiera podido ser distinta. Entonces, digamos que ponemos un modelo que aprende esa relación, pero justamente antes del evento abrupto de dejar la clase. Luego, ya que aprendió eso, entonces digamos que este escenario le llamamos Y subíndice cero, porque eso es lo que ocurrió antes de que hubiera el cambio. Después de que ocurrió el cambio, entonces tratemos de construir la nueva ecuación de, de Y1, pero subíndice en el periodo 1. Bueno, pues según mi regla, debería de ser el ponderador W3, pero de Y3, pero observada en el periodo 1. Entonces déjenme poner aquí el subíndice 0, aquí 0, y aquí el subíndice 0, para indicar que esto es, las de arriba son las observaciones antes del cambio, y las de abajo son las observaciones después del cambio. Entonces, las observaciones después del cambio, voy a decir que esas ocurren de esta manera. Entonces son el ponderador que calculé en la ecuación de arriba, pero aplicado a lo que observé para Y2 en el momento 1. Y a este amigo le voy a llamar Y gorrito, porque esta es una estimación, ese es el escenario que se hubiera observado, ¿sí? Ahora, entonces, ¿cuál es el efecto? O digamos, ¿cuál es el efecto del tratamiento aquí? Pues es una cosa tan sencilla como evaluar cuál es la distancia que existe entre lo que observé para el individuo 1, de lo que verdaderamente observé en él, menos lo que predigo que hubiera observado en él si se hubiera quedado en clase. Y este es el efecto que le llamaré tau o efecto de tratamiento por el hecho de haber dejado a la clase, por ejemplo, ¿no? Ahora, llévenlo a escenarios como evaluamos una política pública. Como les dije, uno de los papers que volvió muy famoso como hace un par de años fue Guillermo Bu. Él lo que evaluó fue, se preguntó si este evento que está aquí fue la cancelación del aeropuerto. Y dijo, bueno, ¿por qué, cómo se hubiera visto el desempeño económico de México si no se hubiera cancelado el aeropuerto? ¿No? Es decir, porque de hecho ese fue un efecto que solamente México enfrentó, todos enfrentaron pandemia, todos los países enfrentaron pandemia, excepto que el único país que decidió cancelar un proyecto grande como este fue México. Entonces, bueno, Guillermo, que le dicen Bill, bueno, Guillermo, calculó ese efecto. Ese es uno de los casos que existe. Pero un caso que me gusta a mí más narrar cuando doy control sintético es el paper que dio origen a esta técnica. Se lo debemos al trabajo de Abadi, de 2000, y lo que se preguntó a Abadi en ese momento cuando planteó control sintético fue una situación que seguramente ustedes leyeron en sus libros de historia económica, que fue cuando el País Vasco, la región esta de España, que es el País Vasco, enfrentó un momento en el que había muchísimo terrorismo, ¿no? Entonces, la pregunta que se hizo a Abadi fue, ¿qué le hubiera pasado al desempeño económico del País Vasco si no hubiera enfrentado esa crisis de terrorismo? ¿Sí? Entonces, la pregunta que él trató de responder fue esa, porque algunas de las observaciones o hechos utilizados que encontró fue que, por ejemplo, existía algunos de las grandes holdings que tiene España, de términos sobre todo bancos. Creo que Santander es el ejemplo que pone. Santander tenía digamos, su matriz en el País Vasco y justamente después del terrorismo decidió migrar a Madrid, ¿sí? Entonces, digamos que muchas cosas así ocurrieron. Pues lo que él se dijo, bueno, ¿cómo hago para evaluar eso? Y la manera que lo pensó fue, bueno, ¿por qué no pensamos que el pool de donadores son todas las regiones ibéricas que no fueron el País Vasco? Entonces, su desempeño económico de esas regiones debería de poder ser un buen predictor de cómo hubiera sido el comportamiento de la economía de la región del País Vasco si no hubiera habido terrorismo. ¿Sí? Suena lógico, ¿no? Suena sensato al menos en este punto. ¿Vale? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Está clara cómo lo estoy motivando esto? Sí. Ok, va. Pues ahora sí metamos un poquito de formalidad. Entonces, voy a asumir en general que lo que voy a tener son eh, matrices de predictores. Entonces, supongamos que lo que tengo son x1 hasta xj más 1, que son matrices que pueden predecir variables. Por ejemplo, en el caso de las calificaciones, vamos a decir que estas matrices x1 hasta xj son características de los individuos. Entonces, digamos que son
¿Qué características de los individuos podríamos saber? Por ejemplo, dónde vive, de su background, de qué escuela proviene esa persona, por ejemplo, su PAT, que ha seguido en la facultad, si ha tomado muchas materias del núcleo terminal de cuantitativo o de empresaria o de lo que sea, ¿no? Ese tipo de cosas son X. Eso nos podría ayudar a explicar sus calificaciones de cada uno de los individuos, ¿sí? Luego, dividamos, entonces construyamos una gran matriz con todas esas características y dividámosla en dos grupos. Por un lado, digamos que tenemos el grupo X0, que serán las características de los individuos observadas justo en el periodo antes de que ocurriera el cambio abrupto. A eso le llamaré X0. Entonces, esas predictores me va a ayudar a construir cuál es la correlación que existe entre las diferentes variables observadas de respuestas en los individuos justo antes de que hubiera un cambio. Y con esas voy a poder construir la nueva información. Entonces, digamos, esto es como pensarlo como un escenario en varios pasos. Pues digamos que el escenario es el siguiente. Entonces, por un lado, primero, cada uno de los individuos que voy a indexar, vamos a asumir que ese es el individuo jésimo observado en el momento cero. Digamos que este individuo se puede explicar como una relación que tenga sus variables dependientes observadas en el momento cero ajustados por un beta, más un error. Entonces, digamos que esto es un individuo. Cada individuo se puede explicar como una regresión. Entonces, si cada individuo lo puedo explicar como una regresión, entonces puedo yo apilar la información de todos los individuos y hacer una gran regresión, digamos. Entonces, esto lo puedo llevar, entonces, a apilar, por ejemplo, la información del individuo 2. Bueno, desde el individuo 1 empecemos. Desde el individuo 1 en el momento 0, la información del individuo 2 en el momento 0, así está la información del individuo jésimo. Déjenme hacer un poco más de espacio aquí. El individuo jésimo en el momento 0, cada uno de estos, piénselo como un vector, he apilado toda esa información, igual a toda una matriz que contiene sus regresores. Entonces, aquí están los regresores del individuo 1 en el momento 0, los regresores del individuo 2 en el momento 0, y así los regresores del individuo jésimo en el momento 0. Todo esto multiplicado por b. ¿Sí? Entonces, esta es una regresión que puede cuantificar este escenario, más un error. Eso es lo que me permite hacer esta notación. Ahora, supongamos que sabiendo esto, entonces puedo predecir, puedo predecir a cada uno de los individuos. Y ya que puedo predecir a cada uno de los individuos, entonces puedo encontrar cuál es la correlación que tienen desde el individuo 2 hasta el individuo jésimo, de hecho jésimo más 1, y de hecho es jésimo más 1 porque el primero lo vamos a quitar, para explicar justamente al primer individuo, que es el individuo tratado. ¿Sí? Eso es lo que estoy planteando. Bien. Ahora, ya que tenemos eso, entonces lo único que nos resta es predecir cuál es el escenario que hubiéramos observado. Digamos que esa beta que está ahí la vamos a utilizar, es como un proceso de aprendizaje. Digamos, vamos a asumir que lo que estamos haciendo es enseñándole a un modelo a construir estas correlaciones antes de que ocurriera el evento abrupto. Y luego, ya que aprendió esas correlaciones, lo vamos a llevar a después del escenario abrupto o cambio abrupto, y le vamos a decir que nos diga, que nos ofrezca una predicción de cuál hubiera sido el escenario de la variable si es que no hubiera habido intervención. Ya esa la vamos a llamar Y1, porque es el individuo 1, sin intervención, digamos, esta variable, respecto de la variable que sí observamos, que es la variable después de la intervención, sí, con intervención, perdón. Ok, bien, listo. Ahora, bien, entonces el tema, en realidad, si ustedes lo observan, consiste en resolver este problema que planteé muy sencillo arriba, que fue encontrar estos pesos W. ¿Quiénes son estos pesos W que pueden predecir el escenario alternativo donde no hubiera habido intervención? Esta ecuación es exactamente la de arriba que puse. Ahí arriba la puse para dos individuos, aquí la pongo para J individuos.
Entonces, aquí, ¿quiénes son los que me interesa a mí cuantificar? Son estos W. Entonces, control sintético, la técnica de control sintético, a grosso modo, de lo único que se trata es de encontrar quiénes son estos W. Eso es de lo que se trata, simplemente. Es una técnica, de hecho, es una técnica de optimización. Si ustedes lo piensan, si ustedes tomaron la clase de investigación de operaciones o la piensan tomar en el futuro, eh, cuando vean métodos de optimización o de soluciones de problemas de optimización, van a encontrar que este es un caso particular de esos métodos. Eh, bien, ahora, al final, entonces, ¿cómo encontramos estos W? Bueno, lo que propuso Abadi fue que para encontrar esos W simplemente resolviéramos este problema. Y lo que hiciéramos fue esto, es decir, esta es la información observada del individuo 1. Fíjense, digamos que esta es la edad del individuo 1. ¿Cuánta de la información de la edad del individuo 1 es explicada por la edad de su compañero, que es el individuo 2? Y así sucesivamente hasta otra característica. Por ejemplo, si después tenemos por ahí las calificaciones promedio del individuo JS más 1, ¿cuántas de esas calificaciones están correlacionadas con el individuo que queremos explicar? Todo eso ajustado por esta suma y es la distancia que guardan básicamente las variables observadas en el individuo 1 respecto de el individuo 1 en el momento posterior respecto de las unidades observadas del individuo, de los demás individuos en el momento anterior. Básicamente lo que estoy diciendo aquí es la capacidad predictiva. Eso es lo que estoy diciendo en esta ecuación. Eso es lo que significa esta ecuación. No significa otra cosa más. Bien, ahora, entonces solo tendríamos que optimizar ese problema sujeto a que los ponderadores deben de sumar uno. Eso es la única restricción que le pongo. Eh, y, y ya, con eso podría predecir, digamos, la variable que no, podría construir el efecto de la no intervención, que es justamente este tramo. Digamos, esto es, aquí no hay intervención respecto del escenario en el que hubo intervención. Entonces es un escenario contrafactual, es decir, por ejemplo, en este caso, ¿cuáles son las calificaciones de nuestro compañero que dejó la clase contra el escenario alternativo que no hubiera dejado la clase? Y lo que deberíamos de ver aquí es que esto es negativo, porque diríamos que el efecto que tuvo haber dejado la clase a lo mejor fue perjudicial para su calificación. Llevémoslo al caso del País Vasco. Es el País Vasco, su PIB per cápita, en realidad hubiera sido mejor si no hubiera tenido terrorismo, ¿no? Algunos casos que yo he visto, algunos intentos que yo he visto como para replicar ese ejemplo concreto de Abadi de los efectos del terrorismo tiene que ver con que en algún momento hubo personas que pensaron que podían modelar, por ejemplo, el efecto de la violencia en México como un control sintético, ¿no? Es decir, como asumir que México es un país que ha estado en guerra, digamos, no declarada, pero de facto desde 2008 hasta ahora, ¿no? Entonces, se han querido preguntar cómo hubiera sido el desempeño económico de México si es que no hubiera habido una decisión así. Es un poco complicado responder, ¿no? Pero no he encontrado hasta ahora alguien que lo ha podido resolver. Este, pero podrían haber otras preguntas ahí relacionadas. Como les conté, el último trabajo que yo vi en control sintético, al menos aquí en la facultad, perdón por el comercial, pero es una tesis de un compañero que hizo conmigo. Y él lo que evaluó fue el efecto del Metrobús de hecho, la intervención que él consideró fue el Metrobús en Reforma, porque fue un experimento bien interesante, porque Metrobuses no se habían construido mucho. El último que se construyó antes del de Reforma, si no mal recuerdo, fue uno por allá por el oriente, no me acuerdo exactamente la avenida, y pasaron muchos años hasta que se construyó uno después. Entonces fue un buen experimento. La pregunta que se trató de responder es si a la zona adyacente, a la región intervenida, había modificado los tiempos de traslado de las personas. Y lo que encontró fue que no, la modificación fue exactamente cero. O sea, es decir, tener Metrobús o no tener Metrobús es irrelevante, ¿no? ¿Vale? Bien. ¿Dudas? Sí. De minimización. Sí, se tiene que hacer la distancia más pequeña posible. Vale, bien. Vayamos a Python a ver un ejemplo.
Bien, entonces, control sintético es la clase 12 y vamos a trabajar un paper muy interesante que es de Abadi, de hecho, digamos, es uno de los papers terminales de Abadi, junto con uno de 2000 y este de 2007 y otro de 2010, de hecho, son como los papers fundamentales de esta técnica. Entonces, Abadi es español, por eso es que utilizó como ejemplo el País Vasco. Entonces, vamos a utilizar este notebook. eh, Voy a ir a Colab y vamos a necesitar la tabla de datos que está contenida también en ese en ese repositorio. Entonces, me regreso y necesitan también esta que se llama Smoking Data CSV. Descárguenlo, por favor, y también cárguenlo en Colab. Entonces, déjenme cargarlo en Colab. Ujú. Vale, hasta aquí, todo el mundo. ¿Bien? Sí. Sí. Es una buena pregunta. Cuando son múltiples unidades tratadas, lo mejor es hacer diferencias en diferencias, porque sería como tener múltiples controles sintéticos. No, no lo he visto yo, no he pensado este caso en particular, ¿eh? Pero pienso que diferencia en diferencia debería ser mejor. Con grupo, sí, sí, o sea, pero todo estimarlo junto, es decir, como todo de una sola vez, diferentes escenarios alternativos, porque hubo diferentes, no estoy seguro. Lo que sí puede ser es que a lo mejor decides como hacer como regresiones particionadas, como un primer grupo con una unidad tratada, y luego otro grupo con otra unidad tratada, porque ocurrió en otro momento, eso sí, pero tendría que haber suficiente espacio entre los diferentes momentos porque si no estaría contaminada la información. Es un poco lo que creo. Lo veo ¿vale? Bien. Ok. ¿Dudas más? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Vale. Pues el paper que vamos a ver este es de 2007. Entonces, ¿cuál es el problema que analiza Abadi en esto? Bueno, en 1988, en California, California siempre ha sido uno de los estados más progresistas de Estados Unidos en términos de regulación sanitaria, ¿no? Entonces, en 1988, California aprobó una ley que le llamaron el Act 1990, creo que se llamó, por ahí lo tengo. No, la Proposition 1990. Este, mm, digamos, este cambio regulatorio lo que hizo fue que limitar el consumo del tabaco, o tenía el propósito de limitar el consumo del tabaco de las personas. Entonces, entre las políticas públicas que se implementaron fue disminuir la disponibilidad de las cajetillas de tabacos digamos, en expendedoras que estaban disponibles en cualquier parte. Entonces se limitó a ciertas partes, ¿no? No estaban disponibles ya en cualquier lugar. Al igual que en México tenían un tema de que vendían incluso cigarrillos por unidad, eso se prohibió. Entonces se limitó a que tenías que comprar todo el paquete, si no, no se podían vender nada. Otra cosa que se incrementaron los impuestos y se incrementó la edad de consumo, si no mal recuerdo. Entonces, y fue el único estado que lo hizo. Todos los demás estados no lo hicieron en Estados Unidos. Entonces, Amadi cree que este es un buen ejemplo para evaluar control sintético, porque lo que él dice es, bueno, si California es el único estado que implementa política pública para reducción de consumo de tabaco, entonces deberíamos de ver que el consumo per cápita de tabaco es menor en California respecto del escenario alternativo en el que no se hubiera implementado la política pública. ¿Sí? Esa es la pregunta que trata de responder. ¿No? Entonces, voy a necesitar instalar esta biblioteca. Es una biblioteca que estamos instalando digamos, desde un repositorio. Entonces, llevamos al repositorio, que es esta dirección en lo que se instala. Este repositorio, digamos, es de alguien que construyó una función de optimización para el problema de control sintético. Entonces, ya está algo viejita la biblioteca,
No he repasado si es que ya hay una alternativa, pero bueno, este es exactamente el problema que nosotros estamos resolviendo. Entonces, lo que nosotros estamos resolviendo es cómo predecir la unidad tratada con información de unidades no tratadas. En este caso, este repositorio le pone T porque es la unidad tratada de treatment y con C, control, por unidades de control. O pool de donadores. Entonces, aquí ya queda muy claro por qué le llamamos pool de donadores, porque el resto de las unidades nos están donando la información de cómo hubiera sido el escenario alternativo. Por eso le llamamos pool de donadores. ¿Sí? Entonces, nos donan esa información. Y el problema de optimización lo resuelve como un lagrangiano, porque si ustedes observan en mi ecuación, no solamente hay que resolver W, sino que hay que encontrar B. En el caso particular, vamos a ver hoy en clase, este último componente no lo tenemos. ¿Por qué? Porque déjenme voy a mi ecuación. Este último componente es justamente esta V que estoy mostrando aquí, esta última B que está aquí. Y esta última B lo que trata de controlar es el efecto que tienen los controles o las características individuales de cada una de las unidades utilizadas como donadores. Bueno, ¿por qué no las voy a necesitar aquí? Porque voy a hacer un poquito de trampa en estimación. Eh, la estimación completa debería de ser encontrar factores que explican el comportamiento de las unidades digamos, vamos a asumir, voy a regresarme a mi ejemplo de calificación. Tendría yo que encontrar factores que explican el desempeño de cada una de las personas que están en el salón. Y luego con eso construir cuál es la calificación esperada de cada una de las personas. Y luego de eso construir cuál es la calificación esperada de la persona que salió del salón en función de esas predicciones. Bien, ahora bien, nosotros en este caso particular no vamos a tener características que expliquen a cada uno de los estados, sino simplemente lo que vamos a tener es el consumo per cápita por cigarrillos. Entonces, no voy a tener la primera parte de la estimación. Entonces, eso es posible. Es decir, a veces, piensen en el caso, por ejemplo, que les conté de Guillermo Wu, a lo mejor él sí ocupó muchas características que explicaron el desempeño económico de los países, pero supongamos que no tuviéramos eso. Entonces, lo único que tenemos es el desempeño económico de los países, su PIB per cápita, ¿no? O su PIB. Entonces, lo único que tenemos que encontrar es cuál es la correlación del PIB de los demás países con el PIB de México y predecir. Entonces, si se dan cuenta, estamos como parados como a la mitad. Hay una parte que no podemos hacer porque no tenemos características que expliquen el PIB de los países y solo partimos, digamos, después de que tenemos la información del desempeño económico de los países. Ese es el escenario en el que voy a estar en la clase hoy. Solo tengo el consumo per cápita de los cigarrillos, pero no tengo variables que expliquen ese consumo per cápita. Bueno, la tabla de datos sí tenemos, pero vamos a hacer digamos, ese pequeño paso. Lo voy a dejar en estos términos porque la optimización se vuelve muy complicada cuando agregas variables explicativas. De hecho, no está mal lo que vamos a hacer hoy. Simplemente puede recibir críticas respecto de que a lo mejor hay un montón de factores que pueden explicar que los estados tengan diferentes consumos de cigarrillos, que no necesariamente está asociado a información agregada, sino que hay que conocer, digamos, las tripas del problema, vamos a llamarlo así. De hecho, es una de las críticas que le hacen a los trabajos como el de Guillermo Wu, que es que asumir que la única diferencia que hubo en ese momento entre los países fue solo la cancelación del aeropuerto, es un supuesto bastante heroico. Ciertamente lo es, ¿no? Ciertamente lo es. Bien, entonces, regreso a mi estimación. Bueno, este es el repositorio. Y aquí les da algunas recomendaciones de cómo utilizar la biblioteca. Nosotros la estamos importando con esta función, ¿no? Entonces, aquí estamos importando la biblioteca desde este repositorio. Ya que la tenemos instalada, entonces ahora sí vamos a ejecutar nuestras bibliotecas. ¿Por qué no se dejó? Mm, ujú. Y tal vez vamos a tener que importarlo de otra manera, pero sí, vamos a solucionarlo de otra manera.
Vamos a buscar el Sparse XC. Ah, ¿tienen manera de trabajarlo local ahí en sus máquinas? Porque creo que no nos va a funcionar aquí en Colab. Lo vamos a tener que hacer local. Esa es mi impresión. Den un segundo, a ver si lo puede resolver la IA de Colab, si no lo hacemos local. Ok, vamos a ver si con esto se soluciona. Dice que necesito una actualización de TypePy. A ver si con esto se soluciona. Ah, no, perdón, por esto. No, vamos a hacerlo local. Este sí lo van a tener que hacer local. No va a funcionar aquí. Porque cuando traemos una biblioteca que está construida por alguien más, a veces no es compatible con el motor de Colab. Entonces, lo local sí funciona. Si tienen ahí Anaconda en sus equipos, utilicen Anaconda, entonces, y utilicen Jupyter Notebook. Entonces, llamen con Jupyter Notebook, y abran desde Jupyter Notebook este caso. Y aquí sí debería funcionar, ¿vale? Entonces, aquí tengo mi control sintético, es el mismo, y aquí sí debe. Entonces, sí, aquí sí. Vale. Entonces, listo, aquí sí va a funcionar. Perdón, lo siento. Voy a tratar de ver si lo puedo solucionar, pero les aviso, les mando un mensaje con esa actualización. Bien, entonces ya solamente necesito importar esto y voy a importar el dataset que estaría aquí. Y eso es lo que tengo de dataset. Lo que tengo de dataset es los estados y los años de 1970 hasta el 2000. Ay, aquí lo dije. De 1970 al 2000. 39 estados, solamente para 39 estados de Estados Unidos. Tengo la información, entonces, esta columna que se llama 6 es como el consumo per cápita por paquete de cigarrillos. Entonces, por ejemplo, en Alabama, como se debe leer es en Alabama, el consumo per cápita de cigarrillos son 89 paquetes, digamos, en población adulta. 95 paquetes en Alabama en el 71, en Alabama 101 y así hasta 108 el número de cajetillas promedio de las personas que, que, que fuman, ¿no? En este caso de las personas que fuman. Luego, el ingreso per cápita, luego aquí tenía una variable de cerveza, de consumo de cerveza o no. Bueno, el consumo de cerveza, ¿por qué? Porque Abadi tenía la hipótesis de que el consumo de cigarrillos estaba asociado con bebidas alcohólicas, ¿no? Es decir, que si consumes bebidas alcohólicas, entonces puedes consumir cigarrillos. Y luego la proporción de personas que estaban en edad entre 15 y 24 años, que es esta columna. Y la última columna es como el precio al retail de las cajetillas de cigarrillos, ¿vale? Bien, ¿alguna duda con eso? ¿Con la tabla? ¿Hasta aquí? ¿No? Va, bien. Ahora, entonces, rapidísimo aquí, cómo vemos los últimos datos. Aquí se verían los últimos.
Como ustedes observarán, no toda la información estaba completa, por ejemplo, el de consumo de cerveza y la proporción de la población entre 15 y 24 años no la tenía completa. Entonces, una de las cosas que enfrentó a Bari fue que no podía predecir necesariamente el consumo per cápita de cigarrillos en función de variables explicativas. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que no hacemos la estimación de construir qué factores explican el consumo de las cajetillas y luego con base en eso construir el escenario alternativo. Sino que lo que vamos a hacer es tomar directamente el consumo per cápita de cigarrillos y con eso construir el escenario alternativo. Luego, vamos a ver cuántos datos tenemos. Bueno, tenemos 12.209 datos, que son 39 estados, por los años que son del 70 al 2000 y con 7 columnas de variables. Voy a hacer un pivot table para cambiar la estructura de la información. Noten que tengo en la tabla de datos en formato long, que es decir, que tengo estado, año, estado, año, estado, año y sus variables. Lo voy a cambiar por una estructura que va a ser estado y hacia las columnas van a ser los años. Y eso lo voy a hacer con esta instrucción. La instrucción es un pivot, es un pivot de Panda. Entonces le digo que quiero que el pivot considere como index el estado, entonces va a considerar que el index, las filas son los estados, y las columnas van a ser el año, y la variable que quiero que utilice para hacer la tabla pivote sería CIG6, ¿sí? Que es el consumo per cápita de cigarrillos. Entonces, lo hacemos y se ve de esta manera en la tabla de datos, ¿no? Entonces tenemos ahora estado y hacia allá, digamos hacia las columnas, tenemos la información del consumo per cápita. Entonces, por ejemplo, veamos, California es ¿no? Este es California, que está aquí justamente en esta línea. Esa es la evolución del consumo per cápita en California. Y noten que ya desde aquí sí se empieza a observar que puede haber una diferencia. Por ejemplo, en California, para el 2000, el consumo per cápita de cajetillas para las personas que fuman son 41.6. Y por ejemplo, Alabama, ¿y quién es el de arriba? No me acuerdo. Creo que es Colorado. No. No. Arkansas es cerca de 90, el doble, ¿no? Entonces sí hay un tema ahí ya que se empieza a observar de cómo puede ser el consumo per cápita de cigarrillos. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Ok, buenísimo. Entonces vamos a ver cómo se ve así la tabla de datos. La tabla de datos así se ve como 39 filas con 31 columnas. ¿Vale? Bien. Ahora, vamos a hacer un poco de estadística descriptiva. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero voy a hacer con esa instrucción que está aquí, le estoy diciendo, quiero que localice aquellas que tienen como índice la palabra California. Y a eso, digamos, lo que estoy haciendo aquí es extraer justamente la fila California. Y luego, este punto T, lo que estoy diciendo es trasfondo. Entonces, si lo extrae como fila, luego quiero que lo trasponga, que lo ponga como si fuera una sola columna, y quiero que lo guarde como un data frame. Entonces, digamos, la fila la voy a volver un data frame de columna. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Es decir, esto, ¿no? Entonces, tomo la fila y la vuelvo una columna con dos variables, que sería año y el valor de California. Luego, la otra cosa que voy a hacer es aquí, en lo que le voy a llamar otros estados, es voy a tomar el resto de le voy a decir lo que estoy diciendo aquí, es localiza todos los que no son California, eso significa este símbolo le digo, localiza los que no son California, calcula de su media, o sea, el promedio de los demás estados, y haz lo mismo, ¿no? Este, agrégalo como una columna nueva dentro del data frame. Y entonces ya tengo dos columnas, tengo California y el promedio de otros estados. Lo que quiero hacer con eso es un gráfico simple. ¿Cómo se ve el promedio de los otros estados en consumo respecto de California? Entonces, y eso lo voy a meter en un gráfico. Creo que hasta este momento en la clase no he utilizado esta biblioteca, que es una biblioteca que se llama Plotly. Es una biblioteca que permite hacer gráficos dinámicos. Y la voy a utilizar para el siguiente gráfico. Voy a utilizar un plugin Express que me permite hacer gráficos muy rápido, por eso se llama Express. Y necesita nada más lo siguiente: necesita que le diga quién es el data frame, que en este caso el data frame se llama plotDS. En el eje X le voy a decir que coloque la variable que se llama Geo, y en el eje Y ponga las siguientes dos variables, California y otros estados, y quiero que el template que utilice es un Plotly White. Ustedes pueden elegir entre otros templates que hay. Hay Plotly White, que es el que elegí yo, me gusta porque es un template blanco totalmente.
un Blockly Dark, si les gusta como los templates estos de navegador oscuros, un ggplot, si les gusta ggplot, para replicar ggplot, pero sin hacer ggplot en R, un Seaborn y Simplywide, y estos que son muy, no me gustan tanto, son muy estándar, pero son como muy ¿cómo se llama? De soluciones de software muy sencilla, ¿no? No me encanta, digamos, el template, pero es un tema como de estética, no tiene otro efecto. Bien, ahora, luego de esto, simplemente le voy a agregar una línea, le voy a agregar solamente una línea, una vertical, que va a estar en el año 1988, solo para indicar que ahí fue el evento cuando cambiaron las trayectorias digamos, de las variables, porque la intervención fue que apareció la proporción 99, ¿no? Denme un segundo. Bien, listo. Y luego simplemente le voy a poner título. Así se va a llamar mi gráfico, se llama GAP, per capita cigarette sales, impact, y lo voy a colocar justamente en estas coordenadas. Quiero que lo coloque en 0.95 de Y, es decir, casi hasta arriba, ligeramente abajo, y a la mitad justamente del eje X, ¿no? Luego quiero que la leyenda la ponga en orientación vertical y ya. Y están los títulos de ejes y los títulos de cada uno de los. Y listo, y si ejecuto se vería de esta manera, este gráfico, ¿no? Déjenme hacerlo un poco más pequeño. Se ve así el gráfico, ¿no? Este es un plugin. ¿Cuál es la diferencia respecto a los otros gráficos que habíamos visto? Es que este lo pueden navegar, tiene un navegador, pueden cursarlo, y pueden, digamos, explorar y pueden apagar si quieren algunas líneas, ¿no? Por ejemplo, si queremos quitar esa línea o esta línea o esta línea. Esto sirve muy bien para cuando quieren hacer gráficos interactivos, ¿no? De colocarlos en algún sitio de su GitHub o algo por el estilo, ¿no? ¿Vale? Bien, ¿alguna duda con cómo se genera un gráfico? ¿No? Bien, entonces interpretemos un poco los resultados. Entonces, más o menos aquí lo que se ve es que aquí fue la intervención de política pública en California. Entonces, ya desde aquí yo podría pensar que sí hubo un efecto de la política, porque pareciera ser que el comportamiento son paralelos, digamos, en promedio. La roja es el promedio del resto de estados. Todos ciertamente caen muy cercano a los 2000, pero ya se ve que sí hay una brecha entre el comportamiento de California y del resto de los estados. Entonces, lo que yo quiero cuantificar es que si este efecto que yo estoy viendo aquí de verdad es explicado por la política pública. Eso es lo que quiero saber. ¿Vale? Bien. Ahora, regresemos a mi estimación. Déjenme vuelvo a hacer más grande esto. Bien, entonces algunas funciones previas. De esta manera, con esa instrucción, lo que voy a hacer es seleccionar únicamente la información antes de 1988. Entonces, digamos, esta es la matriz X0. Esta es la matriz que está antes de la intervención. Luego, la matriz X1, que es la matriz después de la intervención, sería esta matriz, que son todos los valores después del 88. Y con esta función que está aquí, puedo obtener quiénes son los valores índices de cada una de las columnas. ¿Sí? Necesito estas tres instrucciones para calcular lo siguiente. Entonces, bien, la librería que les propuse yo, que se llama Sparse SC, les propone que utilicen dos posibles métodos de estimación, uno que se llama FIT y otro que se llama FIT-FAST. El más recomendable utilizar es el FIT-FAST porque es una estimación muy rápida y está diseñada específicamente para el caso que estamos pensando, que es decir, no tenemos regresores que expliquen a cada una de las variables que queremos utilizar como donadores, sino que solo tenemos a los donadores que van a explicar el fenómeno que queremos interpretar como un contrafactual alternativo, un escenario alternativo. Entonces, esa es la que vamos a utilizar. Si fuera el otro caso, tendremos que utilizar FIT, pero bueno, no estamos en ese escenario. Bien, ahora, ¿qué es lo que necesitamos crear? Necesitamos crear tres objetos. Uno que se va a llamar features o características. Entonces, aquí tengo que colocar cuál es el pool de donadores. Entonces, el pool de donadores, bueno, no el pool de donadores, sino el escenario antes de la intervención. Entonces,
Aquí están todos los valores antes de la intervención y luego en target quiero que sean las observaciones después de la intervención. Y en target unit, este elemento, lo único que va a hacer es identificar el renglón de la unidad que fue tratada. Eso es lo único que necesito meter ahí. Entonces voy a ejecutar esto y vamos a analizar cada uno. Por ejemplo, ¿cómo se ve feature shape? Son 39 estados con 19 columnas, es esta matriz que definimos arriba. Luego, la siguiente es una 39 estados con 12 columnas, que también la hicimos arriba. Y por último, el que se llama target unit, es simplemente un valor, es el valor de 2, porque es la posición de donde está California, ¿no? Entonces, en la tabla, California está justamente en el index 2. Acuérdense que Python empieza con el índice 0. Entonces, Alabama es 0, luego Arkansas es 1 y luego California es 2. ¿Sí? ¿Hasta aquí dura? Va. Y ya, listo. Solo hay que estimar esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a colocar esto en una función que se llama sparse path. Necesita que le diga quiénes son cada uno de estos y lo ponemos a estimar. Y esto toma segundos, nada más, en estimar. Es un problema de optimización. Vamos a ver. Ahí está. Ya acabó. Y vamos a mostrar los resultados. Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar del dataset original, estas son las unidades observadas. Esta es California observada en toda su trayectoria. Y luego vamos a, bueno, y estos son los pesos que se calcularon. Esta es la matriz W que se calculó, si la queremos analizar. Pero lo que voy a hacer es agregar el resultado sintético, es decir, digamos, esta es la columna observada California y este es el escenario alternativo que podemos construir con las demás variables, con los demás estados. Y vamos a graficar. En esta simplemente es un plot como el que les conversé hace un ratito y vamos a ver cómo se ve este plot. Entonces, la línea roja es California sintético, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue esto. Hasta antes de la línea verde, todo lo que está atrás de la línea verde y que corresponde con la línea roja es lo que trató de hacer en la rutina fue tomar la información de todos los demás estados y tratar de aproximar esa información para construir la línea roja con el objetivo de replicar a la línea azul. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí? Y luego, cuando ya logró aprender eso en nuestro modelo, entonces, a partir de la línea verde, después de eso, predice cuál hubiera sido el comportamiento de California sin intervención. Entonces, ya está, aquí ya tenemos nuestro escenario alternativo. Entonces, resulta ser que nada más de ver este gráfico podemos ver que, en efecto, si California no hubiera decidido tener su proportion 99, no hubiera visto este descenso en el consumo de cigarrillos, sino que se hubiera visto como la línea roja. ¿Vale? Profesor, perdón, ¿cree que podría repetir cómo definió la línea roja? Sí, claro, sí. Me preguntan sí. La línea roja se construyó así. La línea roja se construyó como el promedio ponderado de todos los demás estados hasta antes de la línea verde. Entonces, voy a copiar esto tal vez y lo voy a explicar en la pizarra para hacer más claro. Entonces, déjenme ver por acá. Lo que ocurrió fue, esto es mi estimación. Hasta antes de la línea verde, es decir, hasta antes de aquí, todo lo que ocurrió hacia atrás, es decir, todo en este rango, lo que tratamos de hacer es tomar toda la información de los demás estados para construir a California. Entonces, el consumo de cigarrillos en California va a ser igual al ponderador 1, por ejemplo, asociado al consumo de cigarrillos en Alabama, más el consumo de cigarrillos en Arkansas, más así sucesivamente hasta el último estado que debe de ser, no me acuerdo quién es el último estado, pero el estado 39, que sea Y, no me acuerdo quién sea, pero vamos a ponerle M, quien sea, ¿no? Entonces, eso es lo que trató de construir el modelo, eso es lo que hizo. Aprendió esto.
Luego, con estos W que aprendió, digamos, o que construyó, luego trata de construir cómo se hubiera visto California después de la intervención. Entonces aquí ya se vuelve un Y, California, pero gorrito. Y este ya depende de las observaciones de mi estimación de W asociado a Alabama, más mi estimación de W asociado a Arkansas, y así sucesivamente. Entonces ya se vuelve una predicción de lo que hubiera sido California después, sin haber sido intervenido, porque la intervención fue la observada, ¿no? No sé si con esto quedó clara la pregunta. Sí, muchas gracias. Perfecto. Vale. Bien, Masu. Eh, y listo. Y podemos cuantificar entonces, lo único que puedo hacer es ahora es la diferencia entre el escenario observado y el escenario alternativo, y lo voy a poner en una gráfica, y este es, digamos, ya y lo puedo imprimir, ¿no? Entonces, el efecto, yo puedo decir que el efecto al final es que en general, de proportion 99, el efecto es que se dejaron de consumir 28 paquetes per cápita por persona, solo por la intervención. Eso es lo que yo podría decir. No, ese es al final, aquí, porque ese es el que, digo, puedo evaluar, ¿no? O sea, después de 12 años de haberse implementado la política pública, hoy día podemos decir que se dejaron de consumir 28 paquetes, ¿no? Lo puedes hacer a cualquier nivel del tiempo, pero eso es, digamos, es lo que estoy cuantificando. Sí. Digamos, sí. Ujú. ¿Vale? ¿Duda? Ok, excelente. Pues bien, pues esto es lo que quería ver el día de hoy. Déjenme tener la grabación.